Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Tengan la bondad y abran la Biblia. Abran la Biblia en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. San Juan capítulo 16, ¿se encontraron? Vamos a leer el versículo 16. 16. ¿Listo? Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bendito el nombre del Señor. Dicen amén. Alabado sea Jesús para siempre. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, el qué día, predicándoles yo, les hablé acerca de la manera como nosotros manejamos el tiempo en la historia, en la vida. Desde tantos años, milenios atrás, el hombre aprendió a manejar el tiempo, pero los hombres somos ansiosos y somos muy mediáticos, queremos las cosas rápido, las queremos ya, y así sucesivamente nosotros manejamos el tiempo, ¿ya? Y casualmente a raíz de esa ansiedad. Por eso el tiempo los hombres lo organizaron hace muchísimos años. Lo organizaron en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y así, ¿entienden? Para poder los hombres planificar, para los hombres poder armar sus proyectos, y se programan, se proyectan las personas con el tiempo. Y de ahí surgen los programas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿entendido? Porque manejamos el tiempo así. También vienen los balances al final de cada año o al final de cada proyecto de periodo que se hayan colocado para alcanzar algo. Evalúan, bueno, cómo nos fue, si alcanzamos, qué tanto alcanzamos, qué no se alcanzó, en fin. Y esta es la manera como manejamos el tiempo, por la ansiedad que manejamos, por el anhelo de crecer, de lograr, de tener. Dios no tiene ese problema. Dios es el soberano, Dios es el dueño, y Dios ha trazado un plan
eterno. ¿Un plan qué? Y eso, hermano, no se envejece. Eso, cada cosa llega a su momento, a su hora, a su punto y se cumple. Bendito el nombre del Señor. Amén. El sistema con que el hombre maneja el tiempo lo conocemos con el nombre de Cronos, ¿ya? Que es como ya les acabé de decir, el tiempo organizado en segundos, minutos, horas, todo esto. Pero el tiempo, la forma como Dios maneja el tiempo, teológicamente se conoce con el nombre de Kairos o Kairos. Y de esta manera, amados, de esta manera Dios actúa. El tiempo de Dios, como ya les dije, en su soberanía y en su eternidad, en la eternidad de Dios y en su soberanía, el tiempo de Dios es indefinido. ¿Entendido? De ahí el por qué no es que suceda así, sino que es una manera como de tratar de explicarlo. Dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Entendido? Entonces muchas veces, ahora Jesús siempre se movió en este marco del tiempo de Dios, no en la ¿cómo se dice? En la prontitud de los hombres. Jesús se movió fue en el tiempo de Dios, ¿entendido? Y por eso Jesús dijo cosas que la gente creía que iba a suceder ya, que iban a suceder en unos meses, en unos poquitos años, pero resulta que eso se fue, porque se fue en el tiempo de Dios. Bueno, el tiempo de Dios son como bloques de tiempo. ¿Ya? El manejo que Dios le da al tiempo es como bloques de tiempo, que en la Biblia utiliza algunas palabras para definirlos o para mencionarlos. Una de esas palabras es dispensación, dispensaciones, es un periodo de tiempo indefinido. Otra palabra es era, la era, ¿ya? Y la usamos mucho, ¿ya? La era de hielo, la era de hierro, la era de cobre, bueno, en fin, todo eso. Otra palabra es siglo. Para nosotros siglos son 100 años. Para Dios un siglo es un periodo de tiempo indefinido. Él dice el Señor en este presente siglo, es decir, la edad que estamos viviendo. La Biblia muestra, según una teoría llamada como el dispensacionalismo, ¿ya? Es una teoría que tiene cosas muy buenas, pero tiene algunos errores teológicos que hay que rechazar. Porque esta teoría tiene el asunto de que trata de armar, todo el plan de Dios, de programarlo y casi que concluye dando fechas, casi que es mostrando cómo van a suceder las cosas, ¿entendido? Y nada en la Biblia y con lo que tiene que ver con el tiempo de Dios y con el plan de Dios podemos asegurarlo, ¿ya? Tenemos que simplemente buscar que el Espíritu Santo nos guíe, nos revele, nos enseñe, bueno, en fin, pero no podemos tomarnos el atrevimiento de estar definiendo cosas que están, como dijo Jesús, en la sola potestad del Padre. Amén. Bueno, entonces la Biblia, según la teoría del dispensacionalismo, está organizado en 7 periodos, todo el relato bíblico, ¿ya? 7 periodos, que son el periodo edénico, cuando el hombre fue creado. Ahora, cada dispensación, cada era, cada siglo se compone de un periodo indefinido entre un evento y otro, ¿ya? Un evento le da comienzo a la dispensación y otro evento le da fin. Entonces, comienza la era edénica cuando es creado el hombre, pero termina cuando es expulsado del Edén por causa de su pecado, y termina ahí y vuelve y empieza otra dispensación, otro periodo de tiempo. Ahora, ¿cuántos años? Cientos, miles de años puede tener un periodo, ¿de acuerdo? La otra fue la antediluviana, que fue desde que el hombre fue expulsado y puesto en la tierra para que la labrara hasta que vino el diluvio. Termina con ese juicio. Todas las dispensaciones terminan con juicio de Dios. Y vino el diluvio. Ahí terminó la segunda dispensación o segundo periodo. El tercero o la tercera es la patriarcal. Bueno, le llamaron gobierno humano. Y que fue el periodo después del diluvio hasta Abraham, gobierno humano se le llamó. Después termina con Abraham, también termina en juicio cuando Dios confunde las lenguas en la Torre de Babel y todo esto. Luego viene la dispensación
patriarcal, que es cuando Dios llama a Abraham y dice: voy a formar un pueblo, voy a tratar con este pueblo, voy a entenderme con este pueblo, y formó ya, y se vivió la época de todos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, hasta que se conformó el pueblo. Y figúrense, el pueblo nada más estuvo 430 años esclavos en Egipto, fuera de todo lo que vivieron los antepasados, ¿ya? Y luego todo lo que vivieron cuando los pasó. Bueno, esta fue la edad patriarcal. Y luego vino la anterior, la que acaba de terminar, o la que terminó cuando Cristo vino, que es la ley. Cuando ya Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, los lleva hasta el Sinaí, les entrega la ley, les entrega las leyes y los conforma como nación, los conforma como pueblo, y ya Dios les entrega la tierra prometida. Son una nación gobernada por Dios, y el pueblo se rebela, el pueblo hace lo contrario de Dios, Dios los castiga, termina todo, y viene Jesucristo. Jesucristo viene a darle a Israel respiración boca a boca, a tratar de levantarlo en sus últimas, pero Israel no entendió nada y mataron a Jesucristo. Entonces ya Cristo ascendió al cielo y ordenó que Pablo fuera a los gentiles y comenzara a llamar a los gentiles. Y a Pedro dijo: mire a ver qué rescata usted de los judíos, ¿ya? Y así fue, y se conformó el pueblo de Dios, principalmente del pueblo gentil, de personas de naciones diferentes a Israel, de personas que no son, ¿entendido? Esta es la presente era, la presente dispensación, el presente periodo que estamos viviendo. Y la Biblia lo llama la era de la iglesia. ¿Cómo lo llama la Biblia? Cada dispensación tiene dos nombres. Esta también se le conoce como la era de la gracia, ¿entendido? La era de la gracia, porque en la ley había que ganarse la salvación cumpliendo la ley. Nadie la pudo cumplir, absolutamente nadie, solo Jesucristo, bendito el Señor. Amén. Entonces, acá no tenemos que cumplir ley para ganar la salvación, porque Cristo pagó por nosotros y Él nos libró de la maldición de la ley, dice la bendita palabra del Señor. Amén. Nos libró de la maldición de la ley, entonces ya no tenemos que pagar nada porque Cristo pagó por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Bendito Dios, Él ya pagó por nosotros. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, entonces, cuando Jesús habla de que un poco de tiempo y me veréis, y otro poco de tiempo y no me veréis, entre esas dos, en ese juego de palabras, entre esos dos, un poco de tiempo y un poco de tiempo, existe un tiempo indefinido. ¿Entendido? Indefinido. Jesús hablaba así, pero en el tiempo de Dios. Para los apóstoles, saber que Jesús se iba, pero que luego volvería y lo verían y que se gozarían con él, ellos dijeron: no, pues me imagino que demorará 1, 2, 3 años y lo volvemos a ver. Pero han pasado más de 2000 años y toda esa gente se ha muerto, y todo hasta la generación, todas las generaciones hasta el día de hoy han muerto esperando la venida de nuestro Señor. ¿Entendido? Les hablé de la inmediatez y de la ansiedad de las personas queriendo que las cosas sucedan así. Y en la época de Jesús, o mejor, en la época de los apóstoles, después de que Cristo ascendió al cielo, los judíos cristianos, o la iglesia cristiana, cometieron muchos errores, muchísimos errores, ¿entendido? Por ejemplo, ellos ya le pusieron fecha a la venida de Cristo, creían que Nerón era el anticristo, creían que, bueno, así como hoy en día creen que el Papa es el anticristo, bueno, así viven en esa ansiedad, pero no, el Señor está tranquilo, y en su tiempo, como lo tiene programado, el Señor lo tiene ya programado. Dios no tiene que decir: bueno, ¿cuándo mando? Y mirando calendarios a ver cuándo mando a mi hijo. No, ya Dios lo tiene todo trazado, bendito y alabado sea su nombre. Ya, y dice Jesús: del día y de la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, entonces, amados, Él, entre esas dos palabras, un poco de tiempo y me veréis, y otro poco de tiempo y no me veréis, está mostrando un periodo de tiempo indefinido, que es la era de la iglesia. Amén. La era de la iglesia es el periodo que estamos viviendo. Todavía lo estamos esperando, porque Él dice: me volveréis a ver y vuestra tristeza se convertirá en gozo, y nadie les volverá a quitar ese gozo, bendito y alabado sea el Señor. Amén. Pero eso de que me volveréis a ver
se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora, lo lindo es cuando yo le digo a usted, cuando yo le digo a usted que ya van más de 2000 años y todavía no ha venido, usted se puede desanimar y no, pues esto qué. Y puede pasar como le pasó a los judíos, que en esa inmediatez unos se burlaban diciendo, no, es que desde que murieron mis abuelos y tatarabuelos están diciendo que Él viene y no viene. Entonces, ¿dónde está? ¿En dónde está? ¿Dónde está la promesa de su venida? Y el apóstol Pedro, que eso es lo que les prediqué hace 15 días o hace un mes, no es que Dios retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces dice la Biblia que Dios en su plan es que Dios no anda en esos afanes que andamos nosotros. Él está esperando que todo el mundo conozca al Señor. Amén. Quizá, vea, le digo esto y no se desanime más todavía. Quizá muchos de los que van a ser salvos no han nacido todavía. Quizá muchos de los que van a pertenecer al reino de Dios no han nacido todavía. Y hay una enorme cantidad que está programada para la salvación, que hay que irlos a buscar a las cantinas, a los bares, a las calles, ¿entendido? Y por eso la iglesia, ahorita lo miramos más adelante. Bueno, me pegué mucho en esta introducción. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener conciencia, y yo no sé si ya tenemos aquí, ok, aquí dice la introducción que tengo, ¿ya? Dice, el intervalo de tiempo que Jesús presenta aquí es indefinido. Entre un poco de tiempo y otro poco de tiempo hay toda una era, una dispensación. Se refirió a la era de la iglesia en la tierra. La iglesia ha estado esperándolo por espacio de dos milenios, hasta el día en que le veremos y se quitará toda tristeza y reinará solo el gozo. Vamos a ver entonces el desarrollo de todo lo que ha pasado durante estos 2 milenios, durante estos 2000 años con la iglesia, esperando al Señor. ¿Quieren ver eso? ¿Quieren ver eso, amados? Bueno, listos estamos pues. Entonces nos vamos a ver la iglesia, ¿no? La iglesia. Cómo la iglesia ha vivido y qué ha hecho, qué ha sucedido con la iglesia durante estos 2000 años esperando al Señor. ¿De acuerdo? Ahora, les dije hace un poquito y no les terminé, que lo lindo de esto es que aunque se ha demorado tanto y aunque hay una razón del por qué se ha demorado, lo acabamos de decir, que no quiere que nadie se pierda y quiere que el reino de su amado Hijo sea incontable, inmenso de gente. Aparte de eso, dice la Biblia, la palabra de Dios, que el Señor nos ha dado pistas, señales de su pronta venida, y esas señales ya se están cumpliendo. O se han cumplido durante los 2000 años, han venido cumpliendo una cantidad, pero ahora ya estamos viviendo las señales del tiempo final, las últimas señales. Amén. Nos están mostrando que el Señor está muy cercano. Amén, amados. Entonces tenemos que mantener la fe, la esperanza, y bueno, harto hemos ganado con haber conocido a Cristo. Amén. Con tener a Cristo en nuestra vida, bendito el nombre del Señor, con tenerlo en el hogar, con tenerlo en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, qué sé yo, nuestro esposo o el esposo, y así sucesivamente, ¿ya? Y tenemos la esperanza de su venida, gloria al Señor. Bien, entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Vamos a verlo en tres condiciones que la iglesia ha vivido. El primer punto, para los que escriben, el primer punto, la iglesia sufriente, así se llama. ¿Cómo se llama el primer punto? La iglesia sufriente. Bueno, este primer punto nos relata la iglesia principalmente, bueno, tiene que ser durante toda la historia de la iglesia, pero principalmente usted puede verlo de una manera tan clara, de una manera tan evidente, puede ver este aspecto de la iglesia bajo el fuego ardiente de la persecución, bajo el fuego ardiente, hermanos, de la persecución, donde ellos eran perseguidos, eran maltratados, tomados presos, encarcelados, eran azotados, algunos eran matados, muertos por cantidades, hermanos. La gente que murió por la causa del Señor, empezando por todos los apóstoles, con la excepción del apóstol Juan,
Todos, hermanos, toda la mayoría de los cristianos murieron por la causa del Señor, ¿ya? Entonces fue los primeros, bueno, el primer siglo terrible, el primer siglo, después de que Cristo asciende al cielo, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, los llena de su poder y la iglesia sale a testificar de Cristo, ¿ya? Ellos comienzan a ser perseguidos. De hecho, el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 8, dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ¿saben una cosa, amados? Me seréis testigos. ¿Saben que la palabra testigo se saca, mirando los idiomas bíblicos, el griego en este caso, se saca de un vocablo griego que dice, en el griego está escrito martirius, testigo, martirio, de ahí se saca o se traduce al español testigo, de la palabra griega martirius, diciendo que hay que hablar de Cristo y hay que seguir a Cristo y hay que identificarnos con Cristo hasta la muerte. Es decir, hermanos, una época o digamos una condición de sufrimiento, una condición, hermanos, de riesgo, de altísimo riesgo. ¿Me están entendiendo? Y es muy posible que el próximo domingo ya no tenga todo este grupo. Digo, no, yo no voy a arriesgar mi pellejo así. Pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. He aquí os maltratarán, os llevarán a las sinagogas, os llevarán a los tribunales y habrá quienes os maten pensando que le rinden un servicio a Dios, que adoran a Dios matándolos a ustedes. Pero confiad, si esto hicieron con el palo verde, ¿qué no harán con ustedes? ¿Entendido? Entonces eso fue la época de la iglesia apostólica, una época, los primeros 4 siglos, principalmente el primero, terrible, terrible. Ojalá ustedes leyeran libros sobre la historia de la iglesia, para que usted vea la cantidad de mártires, la manera como los emperadores romanos se ensañaron para darle gusto a todo el pueblo judío. Cogían a los cristianos, los metían al circo romano. Ese emperador Tito mandó a construir ese circo romano que hasta el día de hoy está allá. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a Roma, puede ir y mirarlo. Amén. El circo romano. Y ahí metían leones con un mes y pico sin comida. Y los cristianos los llevaban allá y los palcos llenos de gente en un frenesí terrible, ávidos y sedientos de sangre. Y entonces empezaba el espectáculo. El general Tito, cuando fue nombrado emperador de Roma, para ganarse al pueblo, construyó ese circo y decretó 100 días consecutivos de juegos de gladiadores, juegos de luchas, de juegos de maratones, toda esa cosa, y el martirio de los cristianos. Y sacaban esos pobres cristianos y soltaban esos leones hambrientos y se abalanzaban sobre ellos y los comían y los devoraban, y la gente gritando y la gente en un frenesí tremendo. Era terrible, hermano, terrible. Bueno, también se inventaron la hoguera. Bueno, luego vino el asunto de que el rey Constantino se convierte, el emperador Constantino se convierte por una visión que tuvo y se convierte al evangelio, y entonces declara el evangelio, declara la iglesia cristiana como religión oficial del Estado. Pero esto no trajo bien, se paró la persecución, paró la muerte, paró todo esto. Pero ¿qué pasó? Se corrompió la iglesia, dejaron de orar, dejaron de buscar de Dios, dejaron de andar predicando y evangelizando, y se metieron lobos rapaces, que de esos, ¿cómo es que se llaman en la política? Los que quieren meterse ahí, les llaman lagartos, les dicen en la política. Entonces comenzaron a simular muchos que eran cristianos y todo para ganar el favor del rey, y la iglesia se corrompió. Entonces muchos cristianos fieles dijeron, no, yo con eso no voy, yo no comparto con esto, y volvieron a la clandestinidad. Y entonces esta gente del gobierno comenzaron a estructurar la iglesia, y ahí es cuando nace la famosa iglesia católica de donde nacimos, de donde salimos, ¿ya? Y la iglesia católica naturalmente hacia un lado la Biblia y comienza a establecer dogmas y tradiciones de la iglesia católica. Y como la Biblia la contradice todo eso, entonces la escondieron.
y empieza la persecución de nuevo. Toda persona que tenía una Biblia lo tomaban preso, bueno, en fin, todas esas cosas que ustedes ya conocen en la historia. Luego viene que la Santa Inquisición, mucha gente, aquí usted va a Cartagena y va al lugar, ¿cómo se llama eso? De la Inquisición ahí en Cartagena, donde están los instrumentos con que torturaban a los cristianos, a los hechiceros, a los pobres que sufrían ataques epilépticos, creían que era un demonio, todo lo que la iglesia creía que amenazaba la iglesia, los tomaban ahí, los torturaban, los mataban, en fin, todo eso, y sobre todo a los cristianos. Bueno, una persecución terrible. Pero ¿saben una cosa? En la Edad Media, Dios levanta, porque la iglesia había desaparecido en una época que se conoce con el nombre del oscurantismo. La iglesia prácticamente desapareció, los creyentes regaditos por ahí, escondidos como raticas, adorando a Dios, pero no, nada más. Pero en la Edad Media se levanta un monje llamado Martín Lutero, y este hombre logra encontrar una Biblia y la ley, encuentra por revelación de Dios una cantidad de verdades que iban en contra de los estatutos, de los dogmas y tradiciones de la Iglesia Católica, y es cuando el hombre se revela y saca sus 95 tesis, las pega en la puerta de la iglesia. No recuerdo ese nombre en Inglaterra, Wimbledon, ¿cómo es? Wittenberg. Bueno, Wittenberg creo que es. Bueno, y hermanos, esto es lo que le da, esto es lo que se conoce como la reforma de la iglesia, la reforma. Y esa reforma está basada por 5 fundamentos que Martín Lutero encuentra en la Biblia, 5. Y escúcheme todo el mundo, por favor. Usted tiene que aprenderse esto de memoria, porque algún día usted, por cualquier circunstancia, a usted le toca irse de aquí. Yo le puedo garantizar aquí una doctrina sana, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos investigado, con todo lo que hemos trabajado. Yo le puedo, y con el temor que tenemos de Dios, algún día yo estaré delante del Señor para dar cuenta de lo que yo hice con su palabra, de lo que yo hice con su pueblo, de lo que yo hice con los recursos que Dios nos dio. Amén. Entonces algún día tendré que yo dar cuenta. Yo no voy a poner a tergiversar la palabra por congraciarme con ustedes o para que ustedes me quieran o cosas semejantes. No, la palabra es la palabra. Amén. Entonces 5 fundamentos encontró Martín Lutero, y usted tiene que darse cuenta que en la iglesia está predicándose esto. Y esto se conoció en la Reforma como las 5 solas, de la doctrina, así se le llama. Y es porque Martín Lutero dice: la salvación es solo por gracia. En la época de Martín Lutero, la iglesia católica cobraba las indulgencias, que el que quería ser salvo pagaba las indulgencias, llevaba, y los ricos iban y llevaban ofrendas grandes y todo, y los pobres y los esclavos que no tenían con qué, los consideraban animales, y podían matar un esclavo y no era nada, era como matar un perro, era como matar cualquier cosa, ¿ya? Pero Martín Lutero descubre que no hay que pagar por la salvación, que la salvación es por gracia, que ya Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, que ya no hay nada que pagar, bendito y alabado sea el Señor, amén, sino venir y servir a Jesucristo por amor y gratitud, con mucho amor y gratitud, amén. La segunda sola dice que tiene que ser por fe. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Por fe, no es por conveniencia, no es por nada, es por fe en el Señor. Amén. La tercera sola dice que es por Cristo, solo por Cristo. El apóstol Pedro dijo: porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12 creo que es. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no ha dado Dios otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solo Jesucristo, hombre. Bendito el nombre del Señor. Amén. La iglesia popular nos quiso meter que María era nuestra redentora, que nos sacaba del purgatorio, que María era la intercesora. No, la Biblia dice que solo Jesucristo. Amén. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Amén. Bendito el nombre del Señor. La cuarta sola es que es solo por la Escritura. Usted no encuentra la salvación leyendo el libro mormón, leyendo el libro de Buda, leyendo el libro de la Torah, del Islam,
No. Usted va a encontrar el plan de salvación es leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Solo escritura, dijo Martín Lutero, solo escritura, nada más. ¿Quedó claro? Si alguien viene y les dice, bueno, vamos a adoptar esto que dice en el Islam, en el libro de Islam, ¿cómo llama? En el Corán. No. La palabra de Dios solamente. Pero que es muy bueno, no importa. Hay cosas buenas en la vida, pero que no. La palabra es la palabra. Y la última dice, la última sola es solo para la gloria de Dios. Todo lo ha trazado Dios para su gloria. Amén. Entonces usted tenga ese fundamento y Dios te va a ayudar. Bueno, entonces guardando todo esto, la iglesia entró en un estado de persecución porque todo esto iba en contra. Martín Lutero tuvo que huir y se levantaron otros. En Suiza se levantó Enrique Singlio, en Escocia se levantó Juan Nux, en Francia se levantó Juan Calvino, y así varios de estos reformadores que se animaron también a escribir y a enseñar y todo, y se rebelaron. Entonces fueron perseguidos, tuvieron que huir, y hermanos, la palabra de Dios vuelve a brotar, vuelve a surgir y empieza de nuevo a hacerse visible la iglesia. Gloria al Señor. Pero sigue la persecución, la famosa Santa Inquisición y todo eso, y sigue la persecución y todo, pero la iglesia sufriente ahí va trabajando, luchando contra la adversidad, la prueba, la persecución, la muerte misma que los perseguía. Terrible, ¿es cierto? Hasta el día de hoy no tenemos persecución del gobierno, hoy no, pero yo les vivo diciendo, no se confíe diciendo, es que nosotros no tenemos persecución, nosotros no tenemos sufrimiento ni dolor. Si usted no sufre por el evangelio, usted no está llevando el evangelio, porque hay un sufrimiento innato que tiene el evangelio. ¿Saben cuál? Y si la persona no está sufriendo esto, no está en nada. Y así se los digo yo. Si tú no sufres el ardor del deseo de la carne, ¿ya? La Biblia habla del combate diario que tenemos que tener con la carne, la abnegación, la renuncia, el hecho, hermano, de negarnos, el hecho de decir no, el hecho de disciplinar, el hecho de coger la carne y someterla hasta que obedezca a Dios y levantarnos en el espíritu. Eso trae mucho sufrimiento. Eso trae desgaste, ¿entendido? Entonces, si tú me dices, yo no sufro en nada, entonces mi hijo, pero si ustedes supieran muchas veces cómo yo lloro en la presencia de Dios, porque hay cosas que yo quiero agarrar, pero el Señor me dice que no. ¿Me hago entender? Y yo lloro pidiéndole a Dios, no que me dé esas cosas, y no que me dé valor para resistir. Y aferrado a las promesas, amén, amados, aferrado a las promesas, que me dé valor para resistir, porque Dios dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y también dice que Dios no permite la prueba más allá de lo que tú eres capaz de resistir. Entonces yo le pido a Dios que me dé ese valor hasta poder pasar. Cuando pasa todo, por lo que yo me estaba muriendo aquí, ya no le encuentra sentido a las cosas, ¿entendido? Porque es que el ardor de la carne es terrible y hay que luchar. Y también los que recién que se convierten, que en la familia los atormentan, la mujer que el marido la deja, o viceversa, terrible. La mujer que porque el marido se convirtió, entonces ya se subleva y ya está infiel porque se convirtió, porque él no puede hacer nada. En fin, tienen que vivir muchas cosas por causa del evangelio. Bueno, la iglesia sufriente, amén. Entonces ahí encontramos, Jesús advirtió que la espera de su regreso será bajo el ardiente fuego de la persecución. Jesús advirtió también que el tiempo de espera sería indefinido, solo está bajo la potestad del Padre. Segundo, una iglesia en este periodo ya de espera, una iglesia militante, la iglesia militante, amén, amados. Bueno, la iglesia militante del Señor. Se está refiriendo ya al plan y al propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes, con cada miembro del reino de Dios. Hermanos, la Biblia lo dice clarito. En la carta a los Efesios, por ejemplo, que es una de las tantas referencias, que Dios te llamó con un propósito, que Dios te llamó con un plan.
Y esto se convirtió en una jerga evangélica, esto se convirtió en un vocabulario, en una palabra que pertenece al vocabulario evangélico. Es que Dios tiene un plan con tu vida, es que Dios tiene un propósito, es que esto sucedió por el propósito que Dios tiene contigo. Bueno, y a toda hora hablamos de plan, de propósito, pero nunca le ponemos cuidado de verdad a esto, porque si le pusiéramos cuidado todos estaríamos metidos en el plan de Dios. Amén. Pero la Biblia dice que Dios nos llamó a trabajar, y hay una cantidad de parábolas donde el Señor nos habla de esto. Una de esas parábolas se las he mencionado a ustedes, del hombre que fue a contratar obreros para su viña. Salió a las 7 de la mañana y contrató a uno para que fueran a trabajar a su viña. Luego salió al mediodía, contrató a otro. Luego salió a las 3 de la tarde, contrató a otros. Pero cuando faltaba una horita para terminar la jornada, contrató a otros que vio ahí desocupados para que fueran a trabajar. Ya, y ustedes ya conocen el desenlace de la parábola. Cuando terminó el día les pagó a todos lo mismo, ¿ya? Y todo. Pero lo que quiero resaltar es que no importa. A ver, uno puede hacer cualquier aplicación y cualquier interpretación, ya, aunque debe ser la correcta. Pero permítanme, yo aplico esto a la edad de las personas, ¿entendido? Por ejemplo, yo fui llamado por el Señor a los 18 años de edad. Yo me podría considerar uno de esos que Dios llamó a las 7 de la mañana. Amén. Y en este en este año, y a propósito, déjenme la cuñita, yo lo voy a celebrar. Y si ustedes me acompañan, se los agradezco. Si ustedes guardan alguna gratitud conmigo, yo les agradezco que lo celebren conmigo. Pero yo quiero hacer un culto, un programa, ojalá fuera en la Macarena, en un lugar no sé dónde, con todas las iglesias, para celebrar mis 50 años de pastorado. Amén. 50 años. Yo ingresé por las puertas del Seminario Central en Bogotá para estudiar la teología el 24 de mayo de 1974. Ahorita en este mes 2024 cumplo 50 años. Pero de estar pastoreando es en junio. Amén. Y en junio entonces tengo dos cosas para celebrar: mis cumpleaños de vida y mi 50 años de pastorado. Amén. Bueno, entonces todo esto, amados hermanos, todo esto la iglesia lo ha vivido, trabajando, luchando. ¿Por qué? Porque entonces a unos los llamó a las 7 de la mañana, otros que los llamó a los 40 años, podría ser que los llamó al mediodía, otros que los llamó después de las 2, después del mediodía, en la tarde, 3 de la tarde, qué sé yo, los que Dios llamó a los 60, 55 años, los llamó, amén. Y los que los llamó faltando una hora, esos cuchos que tienen 70 años, 80, ay no, de 70 no, más viejitos. Bueno, ok, entonces, pero ¿a qué los llamó? ¿A qué los contrató el Señor? ¿A qué los contrató? ¿A qué los contrató? Rápido, a trabajar en su viña. Y no importa la hora en que te llamó el Señor, la edad en que Dios te llamó y te trajo aquí para trabajar en su reino. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para trabajar sirviéndole, haciendo la obra del Señor, ganando almas, engrosando el reino de los cielos, comprando, adquiriendo, ampliando para la gloria del Señor. Amén, amados. A eso nos llamó, todos unidos haciendo la labor. ¿De acuerdo? Una iglesia militante trabajando fuertemente. Vamos a ver si ya lo tenemos aquí. No. Entonces, sí, una iglesia militante. Jesús declaró que mientras Él regresaba, la iglesia estaría ocupada, totalmente ocupada en los negocios del reino de Dios. Amén. ¿En los qué? Y entonces aquí es cuando nos presenta dos parábolas que nos dicen con mucha claridad esto. La primera dice que un hombre, un padre de familia, o que una persona se fue muy lejos a recibir un reino, pero que antes de irse llamó a sus criados, llamó a sus esclavos y todo, y les entregó sus bienes, 10 minas, es decir, pañuelitos con puro oro ahí metido, ¿ya?
Y les dijo: tengan, trabajen, negocien, entre tanto que yo vuelvo. Amén. ¿Trabajen entre qué? Entre tanto que yo regreso. Y fue, y el padre lo declaró rey de reyes, señor de señores, le entregó el reino, el poder y la gloria. Y ya viene muy pronto para que decirte: ven acá, da cuenta de tu mayordomía, ¿qué hiciste con la mina? La parábola dice que él volvió, ¿no? Porque la habla completa, que él volvió y que llamó al primero y le dijo: Señor, me diste 5 minas, creo, y yo he ganado otras 5, aquí tienes, Señor. Y le dice: bueno, bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco fuiste justo, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así vinieron todos entregando. Pero al final hubo uno que dijo: vea, Señor, aquí está lo suyo, yo no hice nada porque usted no me parece, no tengo confianza en usted, usted es duro, usted es aquí, usted es allá, en fin, ya. Y el Señor lo castiga duramente y lo llama siervo inútil. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo te llama el Señor? Muy bueno que lo reconozca. ¿Entendido? Siervo inútil. Ok, entonces, amados, también está la parábola de los 5 talentos, que a uno le entregó 5 de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, igualito. Cuando regresó, el Señor dijo: mira, el que recibió 5, mira, Señor, me diste 5 talentos, aquí he ganado otros 5. Y le dijo: bien hecho, buen siervo. El otro: me diste 2, ya. Entonces a todos Dios nos llamó. Y la Biblia habla de todo lo que Dios nos entrega para trabajar. Dice que el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Mire a ver qué escoge para servir al Señor, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. 2 amenes apenas. 2 amenes. Pero Él va a venir a llamarnos y a pedirnos cuenta. ¿Qué hiciste? Te di el Espíritu Santo, te di la palabra. Te di la palabra, te di el Espíritu Santo, te di un lugar donde pudiera servir al Señor, te puse en una ciudad necesitada, bueno, en fin, te di quienes te enseñaran, quienes te formaran. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Entendido, amados? Entonces, esa es la iglesia militante, esa es la razón de ser, ese es el sentido de la iglesia del Señor hoy en día. ¿Quedó claro, señores? Ese es el sentido de la iglesia del Señor hoy en día. Durante todo este tiempo de espera, primero un poco de tiempo y me veréis, y otro poco de tiempo. Este espacio lo estamos viviendo. Ya muchos murieron. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos presenta todos esos antepasados que sufrieron, que murieron y todo esperando al Señor. Y murieron y no vieron nada, pero están esperando el día de la redención, porque dice el apóstol o dice el autor de la carta que no fueron redimidos antes que nosotros, están esperando y desde arriba nos están mirando. Dice que son como una nube de testigos que nos están mirando a ver cómo nosotros competimos, porque ya nosotros salimos a la cancha. ¿Entendido? Ya estamos en la cancha, ya a estas horas del partido ellos nos están mirando a ver de qué manera estás jugando tú. ¿Me hago entender? Bueno, una iglesia militante. ¿Quedó claro hasta ahí, hermanos? Bien, tercero, una iglesia o la iglesia. La primera es la iglesia sufriente. Segundo, la iglesia militante. Y tercero, la iglesia gloriosa. Amén. La iglesia gloriosa. Bueno, aquí nos habla, este punto nos habla de la naturaleza de la iglesia antes y después de la segunda venida del Señor. ¿Entendido? Mírenme por favor todo, porque ustedes tienen que entender esto. Y vivo comentando, yo no creo que haya mensaje mío, yo no creo que haya predicación mía donde yo no les advierta en contra de la religiosidad, en contra de la pasividad, de la liviandad, de la superficialidad espiritual. Yo les vivo enseñando que la vida cristiana no es venir a sentarse aquí y ahora que les dimos ya sillas abollonadas y todo, pues con mayor razón no pueden estar aquí
comoditos. No, señores, vinimos a escuchar, a formarnos, a llenarnos de Dios para salir a buscar las almas, para salir a hacer la obra del Señor. Presta tu casa para los grupos familiares, préstate tú para ir como predicador y líder, préstate como maestro, en fin, haz la obra del Señor, hagamos la obra del Señor, amén. Hermana, préstate como intercesora mañana, tarde y noche, orando, gimiendo, clamando delante del Señor. ¿Por qué? Porque todos tienen que ser encontrados por el Señor haciendo. Dice la Biblia, ¿quién es ese siervo fiel? Oigan esto, pregunta el Señor Jesucristo. ¿Quién es ese siervo fiel al cual su Señor puso sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor regrese, note que siempre las parábolas están hablando de que Él se fue y vuelve, ¿no? Al cual cuando su Señor regrese, lo encuentre haciendo así. Amén. El Señor te tiene que encontrar trabajando, te tiene que encontrar haciendo algo por el reino de Dios. ¿Está claro? Y no viniendo aquí, ay, ¿qué pueden hacer por mí? Ay, a ver si me pueden visitar, ay, a ver si me dan una consejería, a ver. Bueno, si tu problema es tan difícil, todo, no, estás en toda libertad pero tienes que trabajar. Amén. Que el Señor te encuentre laborando y sirviendo en su obra. Amén, amados. Bien. Entonces la naturaleza de la iglesia gloriosa. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4 o 5, no recuerdo. Dice, maridos. Y no estoy hablando de maridos y de parejas, no, pero estoy diciendo como dice ahí para mostrarles la parte bíblica. Perdón, la parte que quiero usar. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado a través del agua por su palabra, a fin de presentársela como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Entonces, esa condición de la iglesia, ¿dónde la va a lograr? ¿Aquí o allá? ¿Ah? ¿En dónde? ¿Aquí o allá? Los que creen que es aquí, digan amén. Los que creen que es allá, digan amén. Bueno, estoy con los primeros. Es aquí donde tenemos que lograr, porque allá no entrará cosa manchada ni inmunda. ¿Entendido? Allá no entrará cosa manchada ni inmunda. Es aquí donde tenemos que lograr poco a poco, trabajando, sirviendo. Y Dios nos ha dado, como ya les he mostrado en otras predicaciones, todos los medios, todos los recursos para que usted encuentre la salvación, para que usted encuentre, hermanos, la santificación, para que usted se someta a ese proceso del Espíritu Santo para santificarte. ¿Dices amén? Para limpiarte, para darte poder, para abandonar. Como les dije hace un momento, hay que llorar. Acuérdense las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre de espíritu. 3 cositas. Bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque se siente necesitado, se siente que está pobre en el espíritu, se siente que está sin gracia de Dios. Y bienaventurados los que lloran, porque llora por eso, llora, Señor, yo quiero estar más cerca de ti, yo quiero ser santo, yo quiero agradarte, y llora porque no es capaz de resistir al diablo, de resistir el mundo, de dominar su carne, y llora por eso. Dice bienaventurados los que lloran. Tercero, bienaventurados los de limpio corazón, los que por fin lo logran, bendito el nombre del Señor, amén. En la búsqueda, en el ruego, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces la palabra nos somete a procesos de santificación, de crecimiento, de trabajo. La Biblia quiere que estemos activos, hermanos, bendito y alabado sea el Señor. No puede ser una iglesia pasiva, una iglesia quieta. ¿Quedó claro? Bueno, entonces aquí en la tierra comenzamos a tener muchas cosas que nos glorifican: la oración, la palabra y las vivencias con el Señor. Amén. Hay gente que viene y me dice: ay, pastor, anoche tuve una experiencia con el Señor hermosa, estaba orando, bueno, ya. Ay, pastor, leyendo la palabra, el Señor me habló. Esas experiencias glorifican. Amén, amados. Y usted no lo ve, pero el Señor sí lo ve en ti. Como cada día se perfila en tu vida la imagen de Cristo. Amén, amados. Bueno, pero otra cosa que Jesús nos deja aquí como confirmación
de que estás metido en el plan y de que vas bien, es que todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiréis. Trabaje en el Señor, sirva al Señor, ame al Señor, predique del Señor, ayude en todo lo que se pueda en la obra de Dios y verá que todo lo que usted pida al Señor, Dios te lo concederá. Y será confirmación de que Dios está contigo y de que tú estás en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, nos muestra una relación íntima con Dios. ¿Entendido? Y un compromiso de parte y parte, un compromiso recíproco. Usted sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios. Y segundo, usted recibiendo de Dios todo lo que necesita. Amén. Bueno, pero luego viene ya la parte más hermosa de esto. Ya viene la parte más hermosa, que es el gran día del Señor. Y el gran día del Señor se le conoce como el día de victoria de Jesucristo y el día de la victoria de los hijos de Dios, el día de la victoria de los redimidos, de la iglesia. Amén. Y esto se compone de una serie de acontecimientos apocalípticos, una serie de acontecimientos apocalípticos que voy a tratar de dárselos en el orden, o cómo se supone que van a suceder. ¿Y qué? Y esto traerá más gloria a la iglesia, más gozo a la iglesia, más plenitud a la iglesia. Y ya, hermanos, ya es cuando dice la Biblia que toda lágrima será enjugada, que toda tristeza desaparecerá, que se quitará todo dolor, toda angustia, y entraremos en un gozo indecible y nadie nos quitará ese gozo. Bendito el nombre del Señor, amén. Bueno, una serie de acontecimientos. El primero, el rapto de la iglesia. Les repito, no, a lo mejor no sea el orden como yo se los diga. Así lo hemos supuesto, así lo hemos creído. Primero, el rapto de la iglesia. ¿Entendido? Dice la Biblia que la iglesia militante y sufriente está dándole, trabajando, haciendo la obra de Dios, empeñados en el Señor. El gozo de la iglesia está en la comunión con su Padre. El gozo de la iglesia está en servir al Señor. El gozo de la iglesia está en ver las almas redimidas, en ver los hogares reconstruidos, en ver los jovencitos resocializados. Bueno, en eso está el gozo. Y cada vez que pide a Dios, Dios le responde y en fin, y tienen vivencias gloriosas con el Señor. Todo eso lo acabé de decir, amén. Pero llegará el día cuando usted menos lo espera. En ese trabajo, en esa lucha, usted cada día se prepara más, se prepara más. Y llegará el día cuando aparecerá Cristo en las nubes, aquí por donde pasan los aviones. Amén. Aparecerá Cristo con un séquito de ángeles y todos tocando trompetas, y honrando al Señor y glorificando a Dios en una fiesta terrible. Y cuando suene la última trompeta, la final trompeta, los que han muerto en Cristo, todos los antepasados, que están muertos, que ya están deshechos, que ya son solo huesos en la tumba, resucitarán. Amén. Y resucitarán con cuerpos gloriosos, resucitarán con cuerpos espirituales. Y dice, luego nosotros los que estemos vivos, los que estén vivos, pues para esa época, ya si morimos y no nos toca, vamos a resucitar, porque Cristo es la primicia de la resurrección, el primerito en resucitar, y luego nosotros, como Él resucitó, seremos resucitados con Él, dice la palabra. Entonces luego los que estén vivos se unirán a los que resucitaron y seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Amén. Pero esperen un momentito. Los que resucitaron acá, resucitaron con cuerpos gloriosos, con cuerpos espirituales. Pero estos de acá que se unen a ellos todavía tienen cuerpos mortales, cuerpos sucios, cuerpos. ¿Sabe qué dice la palabra? Que seremos levantados y que en el aire seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Alabado sea Dios para siempre. Bueno, la palabra de Dios toma una metáfora, una figura para representar todo esto que sigue y habla de un casamiento, de unas bodas, ¿cierto? Entonces, para que hubiera un casamiento
después de que se hacía todo el contrato del padre del novio, hablando con el padre de la novia y pagando la dote y todas esas cosas, entonces ya se ponía una fecha, una fecha para el casamiento, para la boda, ¿ya? Entonces cuando llegaba la fecha, venía el novio por allá, y cuando le avisaban a la novia que él ya venía, la novia salía a su encuentro, pero la novia, de parte del novio, le había enviado, o los padres de ella le habían contratado mujeres que la prepararan, o un maquillador, una persona especial que la preparara, ¿ya? Entonces le hacían sus arreglos, su maquillaje, sus zarcillos, sus aretas, toda esa cosa, sus gargantillas o collares, sus pulseras, todos sus accesorios, y la preparaban, la ponían bien hermosa, su cabello bien linda y todo, y entonces ella salía a recibir a su novio, y el novio la veía tan hermosa y la abrazaba, y entonces ella la cogía y entraban juntos al lecho nupcial. ¿Entendido? La Biblia dice que Dios nos envió el Espíritu Santo como maquillador. Uy, yo creí que ese amén iba a ser. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos está preparando aquí para ser una novia hermosa. Y hay aquí hermanitos que son muy feitos, pero no se preocupen. No se preocupen, que el Señor los va a poner hermosos. Amén. Que el Señor nos va a poner muy hermosos. Y Él nos va a poner todos los accesorios. Amén. Él nos va a perfilar con la santidad, con la justicia, con la pureza, todo eso, ¿me entienden, hermanos? Y nos va a poner los accesorios. ¿Cuáles son? La Biblia dice que son el gozo, el amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Nos maquilla y nos prepara. Y en eso suena la final trompeta y para arriba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y el Señor nos recibirá. ¿Cuántos han leído? Creo que es el capítulo 24 de Génesis, creo que es, cuando Abraham envía al criado a buscar esposa para su hijo Isaac. Se dan cuenta que cuando él viene de regreso ya con Rebeca y entran ya en los predios, en los predios o la tierra de Abraham, de repente la mujer levanta la cabeza, Rebeca, y ve que viene un varón y le dice al criado: ¿quién es ese varón que viene allá? Dice: justamente ese es mi señor Isaac. Él le había hablado mucho de él. Cuando ella sabe que él es el prometido, que ya viene, ya ahí mismo se cubre el rostro con el velo y se tira del camello y viene al encuentro con él, y él llega y la abraza sin conocerse, sin nada, la abraza, la mira y se enamora profundamente de él y la lleva a la casa, y dice que se consoló con ella después de la muerte de su madre Sara. Bendito el nombre del Señor. Amén. Es la mejor figura de lo que va a acontecer con la iglesia y Cristo. Vamos para la iglesia, vamos para al encuentro del Señor en las nubes, y Él viene por nosotros y nos encontraremos. Amén. Y Él nos va a mirar y Él nos va a disfrutar, y nosotros lo vamos a disfrutar a Él. Y ahí es cuando dice: le veremos tal, lo veremos como Él es. Bendito el nombre del Señor. Y se acabará nuestra tristeza, se acabará nuestro dolor, el sufrimiento, todo. Pero ¿qué sigue de ahí? ¿Qué sigue de ahí? Jesús, después de que ya tiene un rato ahí con nosotros, nos lleva al cielo a presentarnos delante de su Padre, a decirnos: mira, Padre, esta es la iglesia por la cual di mi vida. Esta es la iglesia que compré con mi sangre y con mi muerte. Mira, Padre, esta es la iglesia que yo redimí, que yo rescaté, que yo compré. Mírala. Y el Padre nos mirará y nos aceptará, porque el Espíritu nos ha presentado y nos ha preparado muy bien. Amén, amados. Porque usted se dispuso, porque usted le dio el espacio al Espíritu Santo. Y entonces el Padre nos dice: bueno, bienvenidos, entren. Hay unas bodas preparadas para vosotros. Y entramos a las bodas del Cordero y seremos desposados con Jesucristo. Amén. Y luego que todo esto suceda,
Cristo volverá para reinar 1000 años en la tierra y nosotros vendremos con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en ese lapso de tiempo, entre un poco de tiempo y no me veréis, y un poco de tiempo y me veréis, acontece todo esto. Una iglesia sufriente, una iglesia militante, una iglesia gloriosa, en victoria, en triunfo, en santidad, en pureza, con la victoria en el reino de los cielos. No que me quedé aquí, que habiendo podido ser no fui, que me quedé, que me perdí. No, usted va a ir al cielo conmigo. Usted se va a empeñar a partir de hoy. Usted se va a empeñar en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo está cerca. Hay que servir a Dios. Hable con el pastor Javier, dígale: pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Pastor, ayúdeme. Y usted mire a ver, ya necesitamos casas para los grupos familiares, necesitamos obreros para los grupos familiares, necesitamos toda clase de obreros. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Dios te llamará y te tomará cuenta de todo lo que te dejó, de todo lo que te dejó mientras Él regresa, para que trabajes en su reino. Amén, amados. Pónganse en pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos están motivaditos? Alabado sea el Señor. Cierre los ojitos, dígale: Señor, ayúdame a entender. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor amado, a disponerme, a entender tu palabra y el curso de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Señor, vivo relajado porque el diablo lo engaña a uno, porque uno es desapercibido, porque uno es desatento. Vivo relajado y tranquilo, pero te doy gloria porque nos adviertes cada vez que vengo a la iglesia, me enseñan y me hacen levantar la cabeza. Dios mío, en este momento dile: yo te pido que me ayudes a tomar determinaciones, a tomar, Señor, decisiones radicales en mi vida. Ayúdame, Señor de gloria, te lo ruego. A ver, los escucho. Levanten un poquito la voz. Dígale: Dios amado, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Aún en lo más pequeño en que me pueda desempeñar, en lo más simple en lo que yo pueda servir, en la intercesión. Yo lo llamo simple, pero eso es gloriosísimo, ser un intercesor, estar en la presencia de Dios clamando por los perdidos, clamando por las almas, clamando por las iglesias, clamando por los pastores. Eso es algo maravilloso. Dígale: Señor, Señor amado, lléname de ti. Señor, hazme entender. Dios mío, ábreme espacios. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. A ver, los escucho. Oh, gloria al Rey todopoderoso, al Dios de gloria. Bendito y alabado es el Señor. Bendito y alabado es el Señor. Aleluya. Dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, me llamaste con un propósito. Señor, ayúdame a ser parte de esta iglesia militante, de esta iglesia ferviente, de esta iglesia trabajadora. Dios mío, ayúdame, dame la compasión por las almas. Dame, Dios mío, la compasión por los perdidos. Dios, ayúdame a ser un instrumento en tus manos. Ayúdame a cumplir tu palabra, Dios, en el bendito nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra, Espíritu Santo, obra. Glorioso Espíritu de Dios, obra con poder. Convence, Espíritu de Dios, convence. Bendice cada vida, te lo ruego, Santo y soberano Dios, en el nombre de Jesús. Así es, Santo. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, Dios. Obra, Dios, en la vida de cada uno.